Siempre tuve la sospecha de que el restaurante frente a mi edificio de apartamentos era una fachada de lavado de dinero. Pero resultó ser algo mucho peor. Estoy casi seguro de que has visto uno. Están allí en prácticamente todas las ciudades importantes. Esos establecimientos pequeños y lúgubres en los que casi nunca ves entrar a nadie. Podría ser una barbería o un salón de uñas. Pero la mayoría de las veces suelen ser restaurantes. Un lugar con un nombre genérico, un exterior poco atractivo, casi como si no les importara en lo más mínimo atraer clientes. Porque, bueno, probablemente no lo hagan. Ahora bien, no estoy diciendo que todos los lugares que encajan con esta descripción se estén utilizando para lavar dinero de la droga o algo así. Difícilmente existe una buena manera de saberlo con seguridad. Al menos ninguno que no implique ponerse en peligro al intentar averiguarlo. Pero durante mucho tiempo estuve absolutamente convencido de que ese era el caso del pequeño restaurante mexicano que se encontraba justo enfrente de donde vivía. Es un edificio pequeño escondido entre una casa de empeño igualmente incompleta y una licorería. Sí, no vivo en la mejor parte de la ciudad. La publicidad del lugar consistía en un letrero blanco con las palabras Sabor de México pegadas en letra amarilla simple. Las palabras iban acompañadas de dos sombreros de dibujos animados situados en cada extremo. Durante los 11 meses que he vivido en este complejo de apartamentos, puedo contar con las dos manos la cantidad de personas diferentes que he visto entrar allí. Observar el lugar se había convertido para mí en una especie de pseudo hobby. No sé cómo explicarlo, pero casi se sintió peligroso. Como si fuera algo en lo que no debía meter la nariz. Continuaré y describiré algunas de las observaciones más interesantes que he hecho a lo largo de los meses. Primero que nada, exageré un poco cuando dije que podía contar la cantidad de personas diferentes que han entrado en el lugar con solo dos manos. Siendo realistas, ha sido más que eso. Todavía no mucho. Quizás entre 30 y 40 clientes diferentes en total, en su mayoría formados por lo que parecen ser jóvenes borrachos que llegan tarde por la noche. Pero dicho esto, solo he visto a unas pocas personas entrar allí más de una vez. Uno de ellos es este tipo que siempre lleva gafas de sol y traje. Es alto, larguirucho. Tatuajes que cubren sus manos. Lo he visto tal vez una docena de veces, siempre entre las 10 y las 11 de la noche los jueves. Y aquí está lo extraño de él. Nunca permanece allí más de unos minutos y siempre sale con las manos vacías. Así que no estoy muy seguro de qué está pasando allí. Es difícil incluso especular. Hay otro tipo que supongo que es el cocinero por el hecho de que siempre sale con un delantal, uno que suele estar teñido de un rojo intenso. Calculo que pesa unos 250 kilos, la mayor parte de los cuales son músculos. Suele salir durante la noche, normalmente para fumar 1 o 2 cigarrillos. Y luego está el más extraño del grupo. Un chico de apariencia sencilla, de unos 20 y tantos años, que siempre lleva una cazadora verde y unos vaqueros. Creo que lo he visto entrar allí cerca de 100 veces. El cliente más frecuente con diferencia. Ahora bien, lo extraño de este tipo es que nunca lo he visto irse. No es como si estuviera mirando este lugar durante horas seguidas. Pero todavía no sigue el rastro. Sé lo que estás pensando. Probablemente esté saliendo por la puerta trasera. Y pensé que ese también podría haber sido el caso. Entonces decidí realizar una especie de experimento. Uno de ellos con 2 cámaras de video. Uno lo tenía por ahí y el otro me lo prestó mi hermana. Dejé la primera grabación en el alféizar de mi ventana, mirando a la calle. El otro estaba bien escondido dentro de un arbusto en el estacionamiento detrás del restaurante, frente a la puerta trasera. Los configuré a ambos para que comenzaran a grabar un viernes por la mañana, el único día de la semana en el que casi siempre aparece el chico de la chaqueta impermeable. Seguí con mi día y luego los recogí 24 horas después. Para mi alivio, la cámara en el monte todavía estaba allí y seguía grabando. Una vez de regreso en mi apartamento, comencé a avanzar rápidamente a través de las imágenes de la cámara del alféizar de la ventana y, efectivamente, el tipo de la chaqueta impermeable entra al restaurante a las 2:45 de la tarde.
Luego tomé la cámara del arbusto y comencé a avanzar rápidamente, deteniéndome cada vez que alguien salía por la puerta. Hubo algunos que lo hicieron. Pero ninguno de ellos era el tipo de la chaqueta. Continué revisando las imágenes, sintiendo que se me formaba un hoyo en el estómago cuando llegué a las 9 de la noche. El tipo de la chaqueta había vuelto. Entrar al restaurante sin haber salido nunca de él. Por supuesto, todavía me abstuve de sacar conclusiones drásticas. Podrían haber sido dos personas que se parecían mucho. Bien. Exporté las imágenes de ambas cámaras a mi computadora portátil y luego las miré en ventanas separadas. Uno jugando desde las 14:45 y el otro desde las 21 horas. Al principio pensé que el metraje debía haberse corrompido de alguna manera. No solo fue absolutamente el mismo tipo, su primera y segunda entrada parecían casi idénticas. El mismo paseo, el mismo camino, los mismos gestos hasta el más mínimo detalle. Como si el mismo metraje hubiera sido cortado y pegado en partes separadas de una película. Lo volví a ver unas 50 veces, tratando de analizarlo, para encontrar alguna diferencia. Pero no hubo ninguno. Y esta no fue la única cosa jodida que vi. Alrededor de las 2 de la madrugada, el chef salió por la puerta trasera. Arrojó algunas bolsas de basura al contenedor de basura y luego se sentó en los escalones, fumando un cigarrillo. Dado lo oscuro que estaba, me tomó algún tiempo distinguir los detalles de su rostro. Pero finalmente pude hacerlo. Y parecía que estaba mirando directamente a la cámara. Quiero decir que no puedo estar seguro. Pero así es como se veía. Entonces, cuando termina de fumar el cigarrillo, se acerca a un automóvil estacionado fuera del marco. Puedo escuchar algunos ruidos confusos, algunos crujidos. Él regresa cargando una bolsa de lona y hay algo que se mueve dentro de ella. Pero no como un humano. O incluso un animal. No sé cómo explicarlo. Fue jodidamente extraño. Justo antes de abrir la puerta y volver a entrar, de repente se da vuelta, se queda quieto y permanece así durante casi 3 minutos completos. No podía ver su cara en absoluto, pero podía adivinar lo que estaba mirando. Finalmente se dio la vuelta y cerró la puerta detrás de él. El resto del metraje no reveló nada destacable. Pero lo que ya había visto era más que suficiente para hacerme sentir que debía abandonar cualquier investigación adicional. Pero aún así, no pude evitar seguir observando el lugar, esa curiosidad morbosa negándose a desvanecerse. Había una forma segura de satisfacerlo. Simplemente entrando. Podía sentir que mi lado sensato comenzaba a apoderarse de mí y entonces me preparé. Le envié un mensaje de texto a uno de mis amigos, le dije a dónde iba y que si no le devolvía el mensaje antes de la medianoche probablemente estaba metido en una mierda y que enviara a la policía. Allí. Un poco drástico, lo sé. Pero había algo que me decía que no sería mala idea. Me costó un poco convencerlo, pero pareció aceptar tentativamente y alrededor del mediodía salí de mi apartamento y bajé las escaleras, atravesé el vestíbulo y salí a las calles extrañamente vacías. Empiezo a caminar a paso de tortuga hacia el lugar y al cruzar la calle me doy cuenta de que es lo más cerca que he estado de él. La pintura parece vieja, desconchada en algunas partes. El edificio no parece tan malo. También antiguo pero relativamente bien mantenido. Al menos no lo suficientemente malo como para invitar a cualquier intervención gubernamental. Respiré profundamente unas cuantas veces antes de abrir la puerta y entrar. A primera vista casi me sentí aliviado. Era bastante similar a la mayoría de los otros restaurantes mexicanos en los que había estado, lo cual era extrañamente reconfortante en cierto modo. Estaba limpio y bien mantenido. Estaba casi vacío salvo por un hombre de aspecto impaciente y con camisa de vestir sentado en una de las mesas. La única otra persona que pude ver fue una mujer joven sentada detrás de la barra. Una vez que entré, ella caminó hacia mí lentamente. Ella preguntó. Asentí. Señaló una de las mesas y me senté. Ella me dio el menú, me sirvió un poco de agua y la experiencia no había tenido nada de extraño hasta ese momento. Se giró para alejarse y pude ver al hombre de la camisa de vestir tratando de llamar su atención.
Pero ella lo ignoró por completo. El hombre pareció comprensiblemente desconcertado y me miró como si intentara validar su frustración. Simplemente me encogí de hombros como para indicarle que sí, eso fue un poco extraño. Continué sentado allí, mirando alrededor del lugar cuando me di cuenta de que en realidad no podía oler ninguna comida. El único olor detectable era un amoníaco extremadamente débil. Unos minutos más tarde, la mujer se levantó y caminó hacia la puerta al lado de la barra, una que supuse que conducía a la cocina. La abrió y desapareció dentro, dejando la puerta medio abierta. Incliné la cabeza para mirar el interior. No era la cocina. Era un conjunto de escaleras. Pero como no estaba iluminado, no había mucho que ver más allá de los primeros pasos. El hombre, completamente enojado en ese momento, lanzó sus manos al aire. ¿Qué carajo? Llevo aquí 35 minutos, gritó. ¿Qué carajo es esto? Se puso de pie, pisoteando hacia la puerta y abriéndola por completo. Pude verlo sacudir la cabeza antes de girarse para mirarme. Amigo, ¿estás viendo esto? ¿Qué diablos es este lugar? Me levanté y caminé hacia él. Los dos miramos hacia la oscuridad y era absoluto, imposible decir hasta dónde se extendía. ¿A dónde carajo fue?, preguntó el hombre en voz alta. Y luego le gritó. Hola. En este punto está más divertido que enojado, como lo demuestra la enorme sonrisa en su rostro. Sacó su teléfono y lo usó como linterna mientras comenzaba a bajar las escaleras. Lo llamé. Oye, ¿estás seguro de que es una buena idea? Hizo una pausa por un momento, pareciendo considerarlo. Tal vez no, dijo. Pero esto va a generar algunas jodidas vistas locas. Y luego continuó hacia la oscuridad. Extremadamente paranoico en este punto, me alejé de las escaleras y comencé a mirar alrededor del restaurante. Esa sensación reconfortante se ha desvanecido por completo y tengo la sensación de que hay alguien más cerca. Que estoy siendo observado. Es difícil para mí identificar por qué me siento así hasta que empiezo a concentrarme en el pasillo que conduce a los baños. También está muy oscuro, pero puedo ver que una de las puertas está abierta. Al principio no pude ver nada más allá de los destellos de sus ojos saltones. Pero cuando mi visión se ajustó, comencé a distinguir el resto de él. Era el cocinero. Permaneciendo completamente inmóvil en la oscuridad del baño. Mirando fijamente. Sonriente. Podía sentir que me mareaba y salí de allí, casi tropezando en la acera cuando salí por la puerta principal. Corrí de regreso a mi apartamento, con el corazón todavía latiendo contra mi pecho y mis sentidos completamente conectados. Estoy caminando por la sala de estar, tratando de reconciliar qué diablos acababa de pasar cuando empiezo a pensar en el hombre de la camisa de vestir. Podía sentir que la culpa comenzaba a apoderarse de mí, pero no había absolutamente ninguna manera de que regresara allí para buscarlo. Y tampoco tenía muchas ganas de llamar a la policía todavía. En lugar de eso, comencé a observar el lugar, esperando eventualmente ver salir al tipo. Finalmente lo vi. Pero él no salía. Estaba entrando. El mismo pelo, la misma ropa, la misma constitución. Era el mismo maldito hombre. Me di la vuelta y pude sentir mi corazón acelerarse, el arrepentimiento y la ansiedad filtrándose en mis huesos. Nunca debía haber entrado, pensé. Ahora sabían cómo me veía. Durante los siguientes días evité ese lugar como la peste. Utilicé la puerta trasera para salir de mi edificio para ir a trabajar, cambié mi ruta a casa para no tener que cruzarme con ella en el camino de regreso. Mantuve las cortinas cerradas, asegurándome de que en ningún momento pudiera verlo. Pero aproximadamente una semana después cedí y eché un vistazo a las calles. Lo que vi fue inesperado. El cartel del restaurante había sido quitado y parecía como si lo estuvieran repintando, como si algún otro negocio estuviera a punto de ocupar su lugar. Por supuesto, mi reacción inmediata fue de alivio. Lo que sea que estuviera pasando en ese lugar, no tendría que lidiar con eso. Mi curiosidad no había dado consecuencias y podía seguir viviendo mi vida en paz.
Unos días más tarde, iba a trabajar y vi que habían quitado el cartel de la cafetería pegada a la planta baja de mi edificio de apartamentos y que parecía que el lugar estaba en obras de renovación. No pensé mucho en ello hasta que regresé del trabajo y vi con que lo estaban reemplazando. Sabor de México. Me quedé mirando el cartel durante mucho tiempo, pero no había forma de racionalizarlo. Finalmente miré hacia otro lado y pude ver a alguien caminando hacia mí desde el final de la calle. Alguien conocido. El hombre de la camisa de vestir. No había ninguna diferencia en apariencia con respecto a la última vez que lo vi. Redujo el paso a medida que se acercaba antes de detenerse a no más de 3 metros de distancia. Levantó la vista y me miró directamente, su rostro inexpresivo al principio antes de que un atisbo de sonrisa comenzara a sangrar. Y luego entró.